para poder saber y comprender la magnificencia de su poder, de su revelación. Nos dice que si estamos en la presencia del Señor, somos como un árbol plantado junto al río del agua de la vida. Así lo vemos en el Espíritu, porque el Señor, cuando nos compara con aquel árbol que es alimentado por el agua que Él suministra, que Él da, entonces vemos que el Señor nos está dando de su agua de la vida para que siempre en nosotros haya fruto. Para que siempre en nosotros haya el verdor de la gracia de Dios. Porque si estuviésemos plantados donde no hay agua, obviamente que secaríamos y no daríamos ni hojas, ni tampoco frutos. Entonces, por eso es que tenemos que comprender y entender cómo Dios nos compara a un árbol que plantada junto al río del agua de la vida, o sea que viene de Él, del trono de Dios. Entonces nosotros siempre tendremos el verdor de la vida y al mismo tiempo daremos frutos en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor está en Marcos capítulo 11, versículo 12. Y quien quiera acompañar, lo busca en su Biblia. Marcos capítulo 11, versículo 12. Y ustedes verán por qué les he leído esos versículos del Salmo, porque todo lo que va a venirse a decir tiene relación con esa revelación de que somos un árbol plantado a la vera del camino de Dios. Entre el poder de Dios, el andar en el Espíritu Santo, el ser conducido por Jesucristo para que podamos tener vida y vida eterna. Gloria a Dios. Y hacemos lectura de esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, en tu gracia, Señor, en tus misericordias, nos dé revelación de esta palabra, para que todos los que la escuchemos podamos entender, tengamos sabiduría que viene de ti, Señor, para que venga a construir, Señor, en nuestras vidas, Señor, tu santo templo, para que así nosotros siempre andemos en tu poder, para que siempre seamos en tus misericordias, Señor, morada eterna, para que en todo seamos edificados, seamos regados por el agua que nace del río, del agua de la vida que viene del templo del Señor, del trono santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentar, mis hermanos. Primero, el Señor en esta época, en este tiempo, el Señor hizo su entrada triunfal en Jerusalén. También eso, para comprendemos que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén fue como en sombra de su entrada triunfal en nuestra vida. Porque la ciudad celeste no es más aquella ciudad que conocemos que fue edificada por manos humanas, sino que aquella ciudad que vemos ahí en Jerusalén actual, en Israel actual hoy día, es aquella ciudad que fue edificada por los hombres, que fue a donde Dios le hizo la promesa a Israel, donde Dios se agradó de allí, en el lugar más alto, en el monte Moriah, construir el templo.
el templo donde él vendría al pueblo de Israel, se revelaría al templo de Israel, donde conversaría con los israelitas y desde allí él los bendeciría a todos. El Señor, cuando entra en esta ocasión en Jerusalén, significa que el Señor, pasando por todas las tribulaciones y cumpliendo todo lo que estaba escrito en la ley, el Señor como vencedor entra triunfalmente en Jerusalén. Sabemos que entró en aquel burrito, ¿cierto? Significando así que las vestimentas que fueron puestas de los apóstoles en el burrito significa cuando el hombre se desviste a sí mismo y el Señor está sentado sobre todo y le pertenece todo. Así también, despojándose todos aquellos, colocaban sus vestimentas allí y también con hojas de palmera, ¿cierto?, ovacionaban la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Así también nosotros ovacionamos, adoramos al Señor, glorificamos el santo nombre del Señor cuando el Señor ha entrado en nuestras vidas. Todo aquello era una sombra de lo real y verdadero que ha sucedido con aquellos que hemos recibido del Espíritu Santo de Dios. Los israelitas tenían una fiesta, la fiesta de Ramos, que era en aquel tiempo también, que era la fiesta del perdón, de Yom Kippur, ¿cierto? Y después venía esa fiesta, la fiesta de las tiendas, y también al mismo tiempo después venía la fiesta de Ramos, significando así que el Señor había cumplido todo lo que en la ley estaba escrito y el Señor vendría también a cenar, a cumplir la Pascua judaica, y ahí vendría ese legado que nosotros hemos recibido cuando cenó junto a los apóstoles, cuando el Señor, en vez de comer del cordero, como lo hacían en la ley los israelitas, nosotros comimos con él de su pan de vida, de su propio cuerpo, de su propia gracia. Entonces, lo que estaba escrito en la ley era una sombra, y el Señor, cumpliendo la ley, el Señor nos los reveló a través de su propia gracia, de su propio sacrificio en la cruz. Porque la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, significando la sangre en la ley de los judíos, el alma, el espíritu que alimenta el cuerpo, así vemos en ese sacrificio la virtud de Dios, el Espíritu de Dios siendo derramado del santo y siendo derramado sobre la tierra. Y al caer en la tierra, también el Señor, en ese legado, en esa circunstancia, en ese hecho, en ese sacrificio, el Señor derramó de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así vemos que esa gracia, esa gloria de Dios, al donarse, al darse por nosotros, nos entregó de su sangre, de su espíritu, para que nosotros seamos vivos hoy. Pero ¿por qué hablamos de esta higuera? En el ir y venir, en la entrada a Jerusalén, el Señor encuentra esta higuera, que solamente tenía hojas. Puede ver árboles frondosos, están verdes, pero no dan frutos. También vemos la higuera como el árbol que usaron los Adán y Eva cuando estaban en el paraíso para cubrir su vergüenza, su desnudez. Pero también vemos en sombra y en revelación de que el Señor nos quiere decir que todo aquel árbol, todo aquel hombre o toda aquella tradición que traían los israelitas a través del tiempo, que no había dado fruto, el Señor le ordenaba secarse. Porque cuando el Señor tuvo hambre, cuando tuvo sed, no bebió ni comió. Aquel que no da fruto se seca. Pero aquel que tiene la vida eterna, aquel que tiene a Cristo Jesús, aquel que tiene el germen en el grano, digamos, en su vida, aquel sí germinará, crecerá y también dará frutos, y estos maduros serán alimentos para toda la iglesia. Nosotros manifestamos los dones, manifestamos el poder de Dios, porque Dios, habitando en nosotros, hay un reflejo de la personalidad de Dios en nuestra vida. Y por eso es que somos comparados con un árbol, el árbol de la vida.
El árbol de la vida es el propio Dios. Recordémonos que en el paraíso estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, que significa cuando el hombre escoge por sí mismo, en un raciocinio personal, traer para sí el entendimiento y la comprensión de todo lo que ha sido creado por Dios y ha sido dado por Dios. Y en un raciocinio personal, el hombre vive y analiza y quiere vivir por sí mismo. Y esto contrarió la creación de Dios, porque Dios le dijo que si de ese árbol comiese, o sea, de ese conocimiento comiese, si viniese a alimentar, que no es una manzana, como dice la tradición incauta, ignorante, como algunos lo proclaman por ahí. No, fue el conocimiento que Satanás le habló al oído a Eva. Conocimiento, un conocimiento adverso, un conocimiento contrario a Dios. Y ese conocimiento vino a ese árbol del conocimiento, o sea, al hombre natural, y pervertió ese árbol, ese hombre que se muere, ese hombre que se pervierte, ese hombre que deja de ser. Entonces, cuando hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, estamos hablando del propio hombre, del propio ser humano, que después de haber pecado, avergonzado, cuando sintió la presencia de Dios Todopoderoso en el Edén, él se tapó con hojas de higuera, que significa que quiso cubrirse con su falsedad, con su propio pecado, o sea, en un árbol que no da frutos, porque el hombre carnal, el hombre natural, no puede dar frutos a no ser que haya sido sembrado por el propio Dios. Entonces todo lo que vemos en la Biblia tiene un significado enorme. Por eso que cuando hablamos de la creación no podemos imaginarnos literalmente como relacionándole con las costumbres o las cosas solamente naturales. No espiritualizamos la palabra de Dios. Ella en espíritu nos da la revelación y el significado que tiene profundo de todas las cosas. Cuando Adán y Eva fue expulso del paraíso, fue expulsado, fue echado de allí. Bueno, el paraíso quedó de la misma forma, quedó en aquel mismo lugar. Está allí, porque el árbol de la vida que está en el medio del paraíso, significando así, el árbol de la vida que está ahora en ese paraíso, digamos así, en el corazón de todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Bueno, tenemos la promesa en nuestra propia vida, porque Cristo Jesús es nuestra promesa. Entonces hemos sido sembrados con la semilla del Espíritu Santo, la cual da frutos y hace crecer este árbol, que no es para que dé hojas, sino que es para que dé frutos del Espíritu Santo de Dios, en la sabiduría de Dios. Para que así cuando venga el Señor no encuentre una serie de árboles, digamos así, una iglesia en la religiosidad, en un entendimiento propio, y el Señor le diga, dame de tu fruto, y el Señor no encuentre el fruto del Espíritu Santo y le diga, sécate. Porque hay apariencias, hay mucha apariencia, pero fruto real, la vida de Cristo Jesús en nosotros, solamente existe cuando el propio Dios está en nosotros. Camino a Jerusalén, en esa entrada triunfal a Jerusalén, en esa entrada triunfal que el Señor ha hecho en tu vida. El Señor, cuando vaya y venga, el Señor quiere encontrarte plantado en un lugar y en la época en que se encuentre fruto en ese árbol que es tu propio corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí, continuando, en el versículo 20, dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Podemos ver que el Señor nos habla de fe. Nos habla de ese poder que es tan grande, si está en el Señor, que puede hacer maravillas. Pero cuando vemos ese monte, nos imaginamos un cerro, ¿cierto? Yo al contrario veo ese monte, ese corazón del hombre cuando es duro. Si tenemos fe, le podemos decir a ese monte: quítate de aquí y arrójate al mar, o sale del mar y estés y gánate en la presencia de nuestro Señor Jesús. O sea, Dios también nos habla que no hay limitaciones en el poder de Dios, que no hay barreras, que el hombre puede conseguir y hacer todo aquello que está en su corazón, pero en el Señor, en el entendimiento del Señor, si Él tiene fe. Pero al mismo tiempo nos habla de perdón, que cuando nosotros perdonamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, el Señor también nos perdona. Entonces vemos poder, vemos el fruto del Señor en nuestras vidas, vemos la fe que en el momento circunstancial, la fe puede hacer maravillas en nuestra vida, pero todo en ese poder del perdón. O sea, tenemos que perdonar para que el Señor también nos perdone, porque si no perdonamos no estamos en la presencia del Señor. Ese perdón significa una limpieza. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos limpia plenamente, y al limpiarnos plenamente, estamos plenamente en la presencia del Señor, porque hemos sido renovados. Cuando el hombre recibe el Espíritu Santo de Dios es porque se ha arrepentido plenamente de sus pecados, ha sido renovado, ha nacido de nuevo. Pero eso tenemos que hacerlo constantemente, porque nosotros tenemos que dar frutos en el Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, o sea, siempre tenemos que estar actuando según el poder de Dios. Porque esa higuera que estaba plantada en el camino del Señor no quiere decir que nunca hubiese dado frutos. En algún momento tal vez dio fruto, pero después no dio más fruto. Es lo mismo que le pasa al hombre: recibe el Espíritu Santo de Dios, comienza a dar fruto, pero de repente se olvida de que Él está en las misericordias de Dios como todos estamos y no perdona. Al no perdonar, Él no es renovado en el Señor. Porque para que el Señor nos renueve, necesitamos tener ese perdón. Y nosotros necesitamos también transparecer ese poder. Y tenemos que tener la fe plena de que el Señor nos renovará y hará maravillas y tendrá grandes milagros en nuestra vida, porque nosotros no solamente creemos, pero también sabemos, tenemos la convicción absoluta que al decretar algo, al manifestar algo en fe, el Señor manifestará plenamente ese poder, pero tiene que haber un arrepentimiento, una renovación plena, una renovación constante. Porque podemos ver que nosotros como seres humanos todos los días nos debarcamos, nos encontramos con diferentes circunstancias donde pasamos por momentos difíciles que algunas veces nos trae tristeza, nos trae rabia, ¿cierto? También nos trae depresión. También algunas veces discutimos con personas